Y si hablamos del teatro como un arte colectivo, pues el técnico forma parte de ese engranaje, ¿no? En donde evidentemente sin su participación pues no se puede consumar el discurso global, ¿no? Pero digamos, eso casi lo podemos obviar, ¿no? A mí lo que me parece que dentro de la obviedad no estamos tomando en cuenta es que seguimos separando la formación del técnico de la formación digamos, del conjunto creativo, por decirlo, ¿no? Entonces, pareciera que entendemos el fenómeno del teatro como el espacio de la creación y el espacio técnico, ¿no? Y digo, es verdad que el técnico no puede participar quizá del proceso de creación, pero es algo donde muy pocas veces lo hemos incorporado, creo yo, ¿no? Entonces, me estoy yendo quizá más allá de lo que era la pregunta inicial, pero digamos, a mí me parece que la integración del técnico es casi una obviedad, ¿no? Dentro de un fenómeno colectivo, porque sin él el teatro no es posible, ¿no? En principio y sobre todo en las formas de producción que establecemos hoy en día, ¿no? Dentro de un teatro, ¿no? Ya si aludimos a Peter Brook, él dirá lo único que es necesario es un actor y un espectador, ¿no? Pero digamos en las formas de producción contemporánea, por supuesto que hay toda una infraestructura que hay que tomar en cuenta, ¿no? Tomando todas esas cosas como elementos tácitos, pues sí hay que decir que el técnico tiene una pulsación además sobre el espectáculo muy importante, ¿no? Porque además es el filtro real muchas veces hacia el público, pero sigue teniendo una formación como en paralelo y divorciada del hecho teatral en sí, ¿no? Creo que eso pasa como una inercia que creo que hemos mantenido y de la que no nos salvamos nadie. O sea, creo que sí hemos ignorado pese a, como decía en un principio, la obviedad respecto de la necesidad que tenemos de los técnicos como parte que cierra finalmente el ciclo de la creación y de la representación, pero los hemos ignorado, por lo menos en lo que se refiere a esa primera etapa, que es la de la creación, la gestación, ¿no? Pareciera que los incorporamos exclusivamente cuando llegamos al plano de enfrentarse al público. Ahí es cuando los necesitamos y entonces lo preparamos y hacemos todo el mecanismo, digamos, de lo que sería la preparación de la puesta en escena final, ¿no? Pero no hay una incorporación previa. ¿Hasta dónde es criticable esto? Bueno, lo que pasa es que los mecanismos de producción actuales no lo tienen contemplado, ¿no? Yo creo que las universidades, por ejemplo, están tratando de desarrollar cada vez más áreas de producción, ¿no? Y que esta área de producción se convierta en una especie de bisagra entre lo que están haciendo los actores, los directores, los dramaturgos, con la traducción a lo técnico, digamos, ¿no? Entonces, en ese sentido me parece que es un paso correcto, ¿no? Cada vez más que el área de producción forme parte de la etapa pedagógica, digamos. Lo que ocurre es que tienes toda una exigencia académica también que implica créditos, grados académicos, en fin, ¿no? Todo esto que muchas veces el área técnica no cumple con esa parte, ¿no? Tienen otro tipo de aprendizaje, por supuesto, ¿no? A veces un desarrollo técnico en manejo de herramientas y incluso hasta de principios físicos y demás, ¿no? De cuánto te soporta una carga, ¿no? Cómo manejas poleas, una serie de cosas que dices, lo han aprendido muchas veces por la práctica, ¿no? Pero que debería valorarse y que no se suele valorar en principio. Yo creo que es una omisión que no es fácil resolver porque como está el mundo, pues, o sea, el mundo sigue caminando hacia adelante y en vez de estar corrigiendo las cosas que debería corregir, sigue caminando hacia adelante, ¿no? Y quizá habría que hacer un alto y replantear por lo menos algún tipo de cosas. Y sobre todo, quien lo puede hacer, ¿no? Que en este caso, digamos, ya partiendo quizá de la autocrítica incluso, una compañía estable debería tener esa capacidad, porque tiene en teoría los mecanismos y los recursos y las posibilidades de hacer un trabajo de otro tipo, ¿no?
Es muy distinto, en cambio, cuando haces un teatro mucho más casuístico, ¿no? De que se juntaron 3 actores con un director y vamos a hacer una obra, pues no puedes pedir ahí que todo el proceso sea algo mucho más integral, pero con una compañía estable quizás sí habría que plantearse ese tipo de cosas, ¿no? Debo reconocer que tengo una gran torpeza para las partes manuales y que tienen que ver con manejo de herramientas y demás. Entonces siempre, digamos, o sea, nunca he terminado de meter las manos. Digo, me ha tocado como a todos, ¿no? En un momento dado pintar escenografías y levantar tarimas y demás, ¿no? Y creo que eso te ayuda un poco a conocer el proceso. Me ha tocado también estar en cabina de audio, en fin, ese tipo de cosas. Y lo he tratado de aprender. Y en el área de investigación, sobre todo, sí me ha tocado pues tratar de por lo menos rescatar parte de esa historia, ¿no? Desde lo que fue, digamos, cuando se formalizó el primer sindicato de técnicos en 1920, ¿no? que curiosamente y gremialmente los técnicos fueron los primeros en organizarse. Primero en 1922 que se creó, si no me equivoco, el sindicato de técnicos de iluminación, una cosa así, y en 1922 que se creó la Federación Teatral. Que la Federación Teatral agrupaba 5 o 6 organizaciones, porque era la de acomodadores, la de utileros, la de iluminadores, la de constructores, no me acuerdo qué más, ¿no? Todos esos técnicos son mucho más antiguos que el sindicato de actores, por ejemplo, que son de 1900, el de actores es del 34, ¿no? Entonces tienen un historial ahí de organización y de combate. Organizaron algunas huelgas en los 20s, por ejemplo, que les dieron como mucha fuerza, mucha unidad, y entonces ellos establecieron un mecanismo muy importante de contratación y de organización para todos los teatros, eso en la Ciudad de México, ¿no? Por supuesto eso también entró en decadencia, ¿no? Porque se convirtió en algo, en un lastre, cuando por ejemplo en los años 40 eran unas plantas de técnicos para estos grandes teatros de herradura que había en esa época, ¿no? Que eran teatros para 1,500, 2,000 personas de pronto, y tenían toda una cuadrilla de técnicos, y de pronto la estética del teatro se modificó y empiezan a surgir los teatros de bolsillo, que se llamaron así a fines de los 40, y que eran teatros para 100, 200 personas, bueno, un poco más a lo que estamos acostumbrados hoy en día, digamos, y generó un movimiento sindical de resistencia, porque los técnicos que ya estaban organizados decían, es que tienen que contratarse con la Federación Teatral, y los grupos decían, pero si nada más me caen 100 personas, yo porque necesito 12 técnicos, ¿no? Y en fin, empezó a generarse una discusión ahí y resistencias y demás, que bueno, ese sería motivo quizá de otra historia, ¿no? Pero que tuvo que adecuarse, se expulsó en ese momento a la Federación Teatral de esos teatros pequeños, o por lo menos se eximió de decir, bueno, si un teatro tiene menos de 200 butacas, no está obligado a contratarse con la Federación Teatral, sino que puede tener otro tipo de arreglo. En fin, se empezaron a manejar asuntos más flexibles, pero después fue cuando se crea el INBA, que en el 46, y que empieza a convertirse en el patrocinador de un tipo de teatro, todo el teatro institucionalizado, y entonces ahí sacan también a todos los técnicos de la federación y crean su propio sindicato. Entonces como que ahí hay toda una historia alrededor de los técnicos que a mí me parece muy interesante y que está muy poco documentada realmente, ¿no? Y que deriva en esta situación tan indefinida que hay hoy en día, ¿no? Sigue existiendo la Federación Teatral, pero por ejemplo ya está muy disminuida, ¿no? Entre otras cosas porque la mayoría de los teatros que funcionan hoy en día son teatros independientes, salas muy pequeñas, ¿no? Pero al mismo tiempo se rompió una especie de vínculo hereditario, porque además era como esas viejas escuelas de tradición precisamente artesanal, ¿no? De transmisión de padre a hijo, ¿no? De que eran técnicos por 3, 4, 5 generaciones, ¿no? Y hoy en día como que eso ya no está tan claro, ¿no?
Pero en fin, hay toda una tradición, hay toda una historia que contar al respecto, ¿no? Lo que nos muestra la historia es que hay momentos en que han estado juntos y que hay momentos en que han estado separados, ¿no? Yo sé que hay compañías, por ejemplo en Canadá, sí tengo entendido que las compañías desde el principio, los técnicos se integran al proceso, ¿no? A mí me tocó trabajar con una compañía inglesa, por ejemplo, donde no es que los técnicos se integraran al proceso desde el principio, pero el stage manager, ese sí asistía absolutamente desde el primer ensayo, y él era precisamente el vínculo, que era como digamos, nosotros lo entenderíamos como un asistente de producción, pero ese stage manager que estaba desde el primer ensayo y que era el que coordinaba actores, técnicos, todos, él era el amo y señor en el momento en que la obra entra al teatro, ¿no? O sea, para el primer ensayo técnico, digamos, desde 2-3 semanas antes del estreno, él llega y él era el que coordinaba todo, ¿no? Desde a qué hora se abre la cabina, los técnicos dónde deben estar, cuál es la relación de los actores, especialmente con los técnicos, con los vestuaristas, con todos ellos, ¿no? Y es muy interesante a nivel de organización, ¿no? Son de esas cosas que rara vez contemplamos, ¿no? Digo, nosotros, hablando de la Orteu, por ejemplo, que la experiencia desde la que puedo yo hablar ahorita, nosotros tenemos un técnico asignado, ¿no? Y que es un técnico para el espacio de la caja, pero no está vinculado a ninguno de los procesos creativos de la compañía. Para que el técnico entienda cómo se está empezando a trabajar y para que también uno aproveche y potencie esa capacidad que el técnico tiene, ¿no? Para incorporarlo en algunos de los recursos de la puesta en escena, ¿no?